Herrera, juez de violencia número 1 de la provincia de Misiones. Doctor, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Y gracias por venir siempre, porque de hecho una vez al año por lo menos lo tenemos. Sí, ya me considero amigo de la casa. Y es importante charlar de esto, por lo que viene ocurriendo en estos días, así que doblemente gracias. Doctor, para arrancar una charla que espero sea, no sé si larga, pero abarcativa, ¿sirven las perimetrales todavía así como están? Sí, por supuesto que sirven. Sirven porque tienen un efecto, por sobre todas las cosas, un efecto jurídico, en primer lugar, porque una vez que la medida es dictada y que es debidamente notificada, va a generar en las partes, sobre todas las cosas en la parte obligada por la medida, una carga que implica que ante la desobediencia va a tener consecuencias penales posteriores, y eso no es poca cosa. También tiene un efecto disuasivo, es decir, la gente, el ciudadano común, tiene una tendencia normalmente a respetar la ley, a respetar los mandatos públicos y las autoridades públicas. Obviamente que esto no quita la enorme cantidad de desobediencia que hay, pero bueno, ahí se activan los otros mecanismos de control que terminan con la responsabilidad penal. ¿Qué porcentaje de desobediencia tiene un juzgado como el suyo? Los porcentajes o de violaciones. Los porcentajes no son altos, si bien estamos disponiendo arrestos todas las semanas, acá en Posadas nosotros estamos disponiendo aproximadamente entre 4 y 5 arrestos por semana, para que ustedes se den más o menos, parece mucho, y es cierto que es un número preocupante, pero en la totalidad de los casos de los que tenemos y los que trabajamos permanentemente, representa un porcentaje todavía pequeño. Para que se den una idea. Pero, a ver. Sí, por favor. No, continúa, por favor. No, para que se den una idea, nosotros tenemos por año, en este momento, el juzgado número 1 tiene un promedio de 4.500 a 4.700 causas en un año. Y estamos, eso si lo podemos mensualizar, nos va a dar un número mensual que, pensando en la cantidad de arrestos que tenemos por mes, que no superan los 10, 12 arrestos, eso implica de que hay desobediencia, hay incumplimiento, pero que los números siguen siendo favorables al cumplimiento de las medidas. ¿Un arresto por qué? Porque alguien denuncia que hubo violación de la perimetral. Exactamente. Normalmente pasan dos cosas, pueden haber dos posibilidades, o que la propia víctima denuncie que la persona sobre la cual pesa la restricción ha violado la medida. Recordemos que la violación de la medida no implica solamente ir y acercarme a la persona, sino que incluso un mensaje de texto o un mensaje por medio de una tercera persona, o mensajes incluso por medio de los hijos, podría considerarse como desobediencia. Ahora bien, no en todos los casos de desobediencia, nosotros como primera medida que tomamos, ya pasamos al arresto. Obviamente que también hacemos una evaluación del riesgo, porque hay veces que la desobediencia se da casi de forma accidental o no tan grave como pueden ser otros casos donde lo que se produce es un nuevo ataque, una nueva agresión. En esas circunstancias sí, hecha la evaluación de riesgo, se ordena el arresto. A ver, te voy a pedir un esfuerzo estadístico. De 10 perimetrales, ¿cuántas terminan en femicidio? En femicidio sí. Es muy difícil poder pensarlo. ¿Por qué? Voy a aclarar por qué. Cuando hablamos de femicidio y de estadística en femicidio, entramos a una estadística que en realidad puede llegar a sorprender al común de la gente. Pensemos en esto. En la Argentina, de cada 10 femicidios, esto fue un cálculo hecho en base al 2025, y se sacó un promedio. De cada 10 femicidios, el menos del 20% tenían denuncia previa, o sea, una causa judicial. En la provincia de Misiones, por tomar en cuenta los femicidios que ocurrieron el año pasado, solamente 2 estaban judicializados. Los demás no habían pisado un juzgado, no habían pisado una comisaría, nunca. Es decir, llegar a una consecuencia tan trágica, tan terrible como el femicidio, no nos debe presuponer la existencia previa de antecedentes llevados ante el Estado. Te cambio, a ver si yo te voy siguiendo, doctor. Te voy a tutear, discúlpame. Por favor. Entonces, la mayoría de los perimetrados no llega a una situación dramática. Normalmente no. Normalmente no.
La situación dramática para la familia está en el extremo, claro, del femicidio. Pero de llegar a ese extremo de femicidio, normalmente no. Si bien hay casos de femicidio donde pueden haber antecedentes, ¿no es cierto?, de violencia, también se da la otra particularidad. Vamos al ejemplo del último femicidio ocurrido en la ciudad de Posadas. Sí. Este matrimonio mayor. Exacto. O sea, femicidio y suicidio. Ese caso sí tuvo una perimetral el año anterior. Esa perimetral fue producto de una exclusión del hogar que fue cumplida por el agresor. Luego no hubieron medidas de pedido de restricción o de renovación de medidas. La familia, conforme a los testimonios que se recabaron, entraron en un proceso de reconstrucción de los vínculos. El hombre vuelve a la casa. Pasó más de un año y tenemos este final, ¿no es cierto? Es decir, en esta materia es muy compleja. Es muy difícil poder predecir lo que pueda llegar a ocurrir en el tiempo, porque de por sí las relaciones que se van tejiendo en este entramado familiar atravesado por la violencia torna muy compleja la intervención. Es por eso que la intervención tiene que darse de forma interdisciplinaria. Eso es una obligación más que una necesidad. Vos sos juez, ordenás una perimetral, me ordenás a mí una perimetral porque yo pegué o agredí. ¿Cómo sabes que voy hacia dónde? ¿Que me estoy curando, que estoy cambiando? No sé si ustedes creen que cambia la conducta de la gente. ¿Cómo sabes vos que esta persona más o menos cómo va? Bueno, ese es un gran punto el que estás tocando, porque estás tocando dos aristas que están íntimamente relacionadas. La República Argentina, desde la adhesión de Belén do Pará, desde la adopción de las normas de protección, ha venido en los últimos 10, 15 años ocupándose de proteger a las víctimas. Sí. Esto se ha dado con la creación de organismos públicos en los tres poderes del Estado, de organismos que se ocupan de la cuestión de la violencia familiar y de la violencia de género, por medio de las medidas cautelares, las distintas herramientas que existen. Es decir, nosotros tenemos una política de Estado que se ha destacado a lo largo de los años en protección de la víctima. Pero es cierto, medida pendiente, tema a seguir discutiendo, es qué hacemos con los agresores, pero no qué hacemos con el agresor desde el punto de vista de la medida cautelar. ¿Alcanza con alejarlo? ¿Alcanza con apartarlo? ¿Alcanza con poner una custodia policial, un botón de pánico? Y ahí viene la segunda parte de lo que vos planteabas, y que es muy acertado, y que es una preocupación incluso personalmente mía, porque ha sido el motivo de mi tesis de maestría, el tema de la reeducación del varón agresor. Nosotros tenemos que crear dispositivos públicos, dispositivos interdisciplinarios en el Estado, que de manera específica se ocupen de trabajar con los varones agresores con la finalidad de modificar esos patrones de conducta. Porque el ser humano no es el violento, lo que tiene son pautas de conducta y de relacionamiento violentos. Eso se puede trabajar, a eso voy. Ya sé que sos juez pero vos en tu fuero íntimo ¿crees que el violento cambia? Absolutamente. Estoy totalmente seguro y convencido. ¿Por qué? Porque la violencia se aprende y todo lo que se aprende se puede desaprender. Lo que pasa es que es un proceso tan difícil, tan complejo y tan largo como el de aprender. Nosotros no vamos a lograr que un agresor modifique sus patrones de conducta de un día para el otro, pero sí lo podemos trabajar. El tema es que tenemos que crear las bases para que ese trabajo sea posible. Y además tiene que haber una adhesión por parte de ese varón. Tema aparte es el de que trabajar las masculinidades con la población en general, pero eso ya tenemos que ir al sistema educativo, etcétera. Bueno, ¿qué te haría falta a vos, juez de violencia, cuando me emitís una perimetral a mí para llegar a esto? ¿Un psicólogo, un seguimiento? ¿Qué no tenés y que tendríamos que tener? Bueno, todo depende del caso, ¿sí? Vamos a cada caso en particular. Si vos sos un agresor que ya ha demostrado reincidencia, que me viene con una nueva causa, con una familia distinta, con una nueva pareja, es decir, que vos tenés un mecanismo de conducta de respuesta a la diferencia de criterio basado en la violencia, en el ejercicio de violencia. Perfecto. Tu situación no va a ser la misma de aquel que en una situación muy particular, por primera vez en la vida, se encuentra en un problema de diferencia de criterio con la pareja y recibe una denuncia. No todos los casos son iguales, no todos los seres humanos somos iguales, y no a todos podemos considerar agresor en un mismo nivel de peligrosidad de cara a una futura reincidencia. ¿Vos evaluás si la violencia o la agresión es física, verbal, psicológica?
¿Tenés en cuenta eso? Lo primero que trabajamos es la evaluación de riesgo, y en la evaluación de riesgo nos manejamos con los indicadores del MESECBI. El MESECBI es el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de Belén do Pará, que ha establecido en todos los países latinoamericanos y del Caribe los indicadores que utilizamos de manera común los juzgados y los organismos públicos para establecer el riesgo, alto, muy alto, etcétera. Ahora bien, cerrando la idea de lo que decíamos, es que sí, yo como juez, en realidad no yo solamente como juez, la sociedad en su conjunto, lo que necesitaría es contar con espacios adecuados en el marco de organismos públicos, donde ya sea por la orden de un juez o ya sea de manera voluntaria, los agresores tengan un espacio para ir a trabajar sus emociones, la forma en que ellos vienen llevando sus relaciones interpersonales y familiares. Yo tengo esperanza en que eso es totalmente factible. No puedo abandonarme a la idea de que el ser humano no cambia. Puede ser que en algunas facetas de la personalidad es muy difícil que un ser humano cambie, pero creo que en este tema específico que tiene que ver con las relaciones humanas, salvo que la situación de este sujeto no esté atravesada por una cuestión de salud mental o algún tipo de adicción, que ya estaríamos en otro terreno. Si estamos hablando... Pero tenés un psicólogo al cual derivarlo. Sí, los organismos públicos tienen, o sea, trabajamos con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, con la línea 137, con el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Lo que pasa es que ahí se trabaja desde el punto de vista de la terapia individual, no pensada en función de alguna forma, de construir o lograr ese desaprendizaje de la violencia en el agresor. Más que nada tiene que ver con un trabajo de contención, de autorreconocimiento de los errores que pudimos haber cometido. No va a fondo en la medida de lo que yo estoy convencido que necesitamos. Porque hoy vos hablabas de si es posible contar con un espacio que logre eso, ese objetivo que parece tan difícil, tan lejano, que es que un agresor no solamente entienda que en este caso puntual actuó mal, sino que entienda que tal vez tiene que modificar ciertos patrones de mirada, de pensamiento, y cambiar él como persona, como ser humano. ¿Puedo hacer una pregunta? Generalmente pasa mucho que los agresores no solamente son agresores físicos, sino mentales, y muchos se enmarcan en trastornos de la personalidad, que no son enfermedades, sino trastornos de narcisismo, de psicopatía, que es complicado que esas personas cambien porque ya su mente está con ese problema. Por eso digo, la respuesta me la va a dar el profesional. Obviamente que vamos a avanzar hasta donde podamos avanzar. Esto es una realidad lo que vos me estás planteando, y nosotros lo vemos, lo vivimos todos los días y en una enorme cantidad. Yo, aprovechando este comentario también muy asertivo que traes, nosotros vemos con mucha preocupación la cuestión de la salud mental post pandemia. La sociedad ha cambiado. Las relaciones intrafamiliares se han visto atravesadas por situaciones de salud mental y emocional, porque como vos decís, no solamente se habla de enfermedad mental como tal, sino también de determinadas condiciones que llevan a los sujetos a terminar en explosiones violentas dentro del contexto del seno de la familia, que siempre existieron. Uno dice, bueno, pero antes de la pandemia también había violencia y también había muchas exclusiones y restricciones. Sí, es verdad. Pero de la pandemia hacia acá nosotros estamos viendo unas pequeñas notas distintivas. ¿Por qué? A ver. Bueno, el por qué tendríamos que estudiarlo, o yo he tratado de acceder a estudios post pandemia en materia de violencia de género, de abusos sexuales y demás, y la verdad que son varias líneas interpretativas que hay. Yo no me animo a dar una explicación del por qué, pero sí les puedo dar un parámetro de lo que es la realidad. La pandemia marcó para nosotros una bisagra en la forma en que también trabajamos el tema de la violencia, entendiendo que además por los hechos gravísimos que ocurrieron en los últimos años, tenemos que poner el foco incluso en aquellas relaciones que, como bien se decía hoy, muchas veces no expresan una violencia gravísima de entrada, sino las llamadas microviolencias. Ese control, ese dominio, ese manejo enfermizo, la manipulación por parte de agresores,
que además presentan todas estas cuestiones que hablaba el compañero, de ese narcisismo, esa forma de presentarse ante la sociedad como una persona atractiva de escuchar, de atender, y que en definitiva cuando analizamos un poquitito la historia, el trayecto de esa familia, nos damos cuenta que estamos en presencia de conductas peligrosas. Sí, que muchas veces llevan a la víctima sin agresión física, con manipulaciones, al límite, la llevan al límite, y ahí es donde estalla todo, y bueno, se hace el victimario, se hace la víctima también. Sí, la violencia está muy emparentada con un concepto que es el de poder. Control, dominio, poder, son todas palabras que se van repitiendo en las propias denuncias. Nosotros estamos leyendo, imagínense, decenas, centenares de denuncias diarias, presentadas por mujeres, por hombres, por adultos mayores, por prácticamente atravesada la sociedad toda. Y estas cuestiones de la personalidad de los denunciados suele tener puntos en común. Esos puntos, esas características en común pasan en la lectura que hacemos, la interpretación que hacemos, pasa mucho por el dominio y el control. Y cuanto más peligroso es el caso, cuanto más nos preocupa, es donde estos indicadores aumentan en su expresión. A veces, no quiero que se interprete mal lo que voy a decir, pero a veces, tomada la cautelar, nos preocupa menos el hecho que implicó la explosión de un momento, un golpe, una cachetada, porque bueno, mi marido viene del trabajo y tomó y discutimos, que otras denuncias donde el relato nos muestra, nos presenta una relación muy compleja, con violencias sutiles, con ese control, esos mecanismos. Vamos a seguir charlando con el juez Olmo Herrera, juez de violencia. Si hay preguntas y consultas, ¿qué hacemos, Alejandro? Nos tienen que mandar un mensajito al 376-428-3885, o estamos en el canal de YouTube como República 99. También pueden escribirnos allí en el chat del canal. Si sos víctima de violencia familiar o de género, llama al 137, línea de atención y contención en la urgencia, o al 911, sistema de emergencias.